Gracias a todos, amigos y amigas, por esperarnos. Les había anticipado que nos iba a estar acompañando la doctora María José Carricaburu para estar hablando de todo el tema alquileres. Y ahora sí ya la puedo ver conectada, así que le vamos a dar la bienvenida y la saludamos. Hola, María José, ¿cómo estás? Hola, Emilia, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Encantada, gracias a vos por acompañarnos. Me encanta la charla que vamos a tener porque me parece que es un tema súper importante para la gran mayoría de los argentinos. ¿No te parece? Es como que recién yo decía, no tengo números, no tengo estadísticas, pero me parece que la gran mayoría alquila, con lo cual, con todo lo que está pasando, me parece un tema súper importante. Así que, primero que nada, agradecerte el tiempo de estar acá con nosotros, de charlar, de contarle un poquito a todos los que nos están mirando. Y bueno, simplemente arrancar, ¿qué te parece si arrancamos hablando del tema alquileres? A mí me gustaría saber, en parte también, arrancar como con el tema claves a la hora de alquilar, ¿no? Claves y consejos a tener en cuenta. Sí. Bueno, la verdad que sí, como vos decís, estamos en un momento bastante álgido del tema alquileres, con mucha necesidad las personas de alquilar y poca oferta. Un poco también tiene que ver con el contexto, ¿no? de nuestro país, más allá de lo que dice en sí la letra de la ley, pero en el mientras tanto, porque es el que hacemos en el mientras tanto, hasta que Claro. veamos si hay o no modificaciones, las personas siguen alquilando. Y bueno, en este tema de alquileres tuvimos una modificación de la ley en el año 2020, cuando fue la pandemia, ahí entre medio de los decretos de necesidad y urgencia, la modificación del Código Civil y Comercial en cuanto a esta ley, que fue en su momento beneficioso porque nos ayudó como a salir un poquito del caos de la pandemia. Claro. Y bueno, ahora por ahí se queda corta en algunos aspectos. Pero lo que tuvo de bueno es que incorporó un montón de pautas y cosas específicas que los abogados ya veníamos trabajando. ¿Qué pasa con las expensas? ¿Se pagan? ¿Qué se paga? ¿Qué no se paga? ¿Qué pasa cuando hay arreglos? ¿Quién los paga? ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Todas cosas que no estaban definidas, que bueno, con la ley 27.551 se actualizó y se pusieron normas más concretas. Entonces, de alguna manera hoy tenemos herramientas, más allá de que en algunos aspectos se quede corto, sobre todo en cuanto al tema del valor, ¿no? El precio de los alquileres. Cosas importantes que a mí me parece bueno destacar para tener en cuenta es leer, digamos, la información, conocer nuestros derechos como inquilinos, básicamente. Leerlo de dónde, de la ley, ¿sí? A veces sé que tienen palabras un poco difíciles, pero siempre es mucho, mucho más certera la información que podamos encontrar en la página, ¿sí? Oficial de las leyes de nuestro país, que en diferentes sitios, en diarios, ¿viste? En diferentes lugares de internet donde no tenemos la certeza si lo que estamos leyendo es lo correcto. Así que por empezar, conocer nuestros derechos, dedicarnos un ratito a leer la ley de alquileres vigente para saber dónde estamos parados. En base a esto vamos a ver que hay un montón, muchas veces lamentablemente, de irregularidades, ¿sí? Lo que yo siempre recomiendo es que vayan teniendo todo por escrito. Viste que los contratos, sobre todo en los temas de alquileres, empiezan mucho antes de que se firma el contrato oficial, ¿sí? Antes de ingresar a un contrato nos piden gastos, nos piden informes, nos piden garantías, nos hacen firmar una seña. Hay todo un proceso que parecería que no tiene ningún valor, porque no nos quedamos con comprobantes, pero que ya son parte de la preparación de ese contrato y sí tienen una validez legal. Entonces yo lo que siempre les recomiendo es, desde el momento en que entro a una inmobiliaria y pregunto las características de un alquiler, cómo va a ser el contrato, qué gastos tengo que tener para ingresar, está bueno pedirlo por escrito, ¿sí? Y tenerlo guardado, porque en caso de que a futuro haya inconvenientes, es nuestra primer prueba de si las cosas se hicieron bien o mal desde el principio, ¿sí? Así que creo que ese es un punto desde el inicio Importantísimo. importante para tener en cuenta. ¿Sí? Disculpa, que tenía como un poco de delay y justo quería consultarte. Te interrumpo así como 2 minutitos porque me tomé como algo súper importante también que vos recién hablabas del tema de conocer mediante la ley los derechos, ¿no? Como inquilinos. En cuanto a eso, o sea, ¿podríamos nombrar un poco cuáles serían los derechos? Como que esto lo lleva un poco a también esta situación que se está dando de justo se vienen todas las renovaciones, cuánto te pueden aumentar el alquiler. Bueno, varias cosas que me parece que también está bueno tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a empezar por el final, como vos decís, con las renovaciones. Me parece re importante porque ya se están empezando a dar ahora las renovaciones.
Algo importante a saber es que las renovaciones para la ley son un nuevo contrato, ¿sí? Surge mucho esto de qué precio me van a poner cuando yo renueve. Y la realidad es que al terminarse un alquiler y comenzar uno nuevo, por más que nosotros informalmente le llamemos renovación, es un contrato nuevo, de cero. Por lo cual, actualmente, por lo menos, el precio inicial del contrato es libre, ¿sí? Se puede negociar entre partes, que por ahí este es el punto que más sensible estamos actualmente por la situación económica en la que estamos, llegar a un acuerdo en ese precio inicial. Pero lo primero a saber es que cuando ya esté alquilando y vaya a renovar, como es un nuevo contrato, comienza libremente el precio. Ahora bien, también hay una norma que incorporó esta ley nueva, bueno, ya no tan nueva, ¿no? Pero esta ley vigente actualmente, que es que nosotros como inquilinos, 3 meses antes de la finalización de nuestro contrato, ya podemos pedirle a nuestro locador, a la persona que nos alquila, que nos defina si nos va a querer renovar o no y cuáles van a ser esas condiciones, ¿sí? Eso es algo muy importante porque lo que nos permite es, por un lado, tomar la iniciativa. El locador tiene un plazo de 15 días para decirnos si nos va a renovar, si no nos va a renovar, cuáles van a ser esas condiciones. Y en caso de que haya silencio, no se llegue a un acuerdo, haber utilizado esta previsión de hacerlo 3 meses antes nos autoriza a poder rescindir el contrato si lo necesitamos sin tener que pagar la multa que normalmente se paga por rescisión anticipada, que es de 1 mes de alquiler, ¿sí? Entonces, es una herramienta importante para usar. ¿Cómo la notifico? La idea es que sea de una manera, lo que llamamos los abogados, fehaciente, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que sea comprobable, ¿sí? Claro. Una cosa también buena que hay actualmente vigente en los contratos de locación y en todos los contratos entre partes es que podemos elegir un domicilio electrónico. Es decir, que si nosotros al hacer nuestro contrato de alquiler original establecimos un correo electrónico, tanto locador como inquilino, se lo podemos pedir por mail. Si no, la ideal sería hacerlo mediante una carta documento amigable, pero que de alguna manera va a quedar registrada la fecha en la que se notificó y vamos a obligar, entre comillas, a la otra parte a que nos tenga que contestar por el mismo medio y eso nos ayuda a que nos quede una prueba a nosotros de cuáles fueron las condiciones o de si no hubo respuesta, ya nos habilita a rescindir en el caso de que lo necesitemos. ¿Sí? Claro, volvemos como a otra todo cosa lo que la importancia de tenerlo por escrito, ¿no? En todos los aspectos. Sí, exacto, sí, tenerlo por escrito, actuar con tiempo. Ya que estamos como en un momento bastante sensible de que los inquilinos sentimos que nos quedamos sin tiempo, si nos van a renovar o no, cuáles van a ser las condiciones. Pero una cosa que también me parece importante aclarar es que se usan, o sea, estoy viendo mucho últimamente las prórrogas de contrato, ¿sí? Que es como, bueno, estiramos un poco más el alquiler. Y acá también como inquilinos tenemos que tener algo muy claro, que es lo que les decía anteriormente. Una prórroga, en general, o sea, en la mayoría de los casos, constituye un nuevo contrato. Y acá tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces están utilizando ahora las prórrogas como una forma de evadir el plazo mínimo de los contratos de alquiler. Hoy tenemos unos contratos de alquiler que el plazo mínimo legal son de 3 años. Entonces, si yo hago una prórroga por 1 año, por 6 meses, pero modifico la fórmula de actualización, modifico el precio inicial, no estoy haciendo una prórroga, estoy haciendo una actualización, un nuevo contrato. Y acá es donde a veces los inquilinos lamentablemente caen en un error o son llevados hacia un error de que parezca que en realidad si estoy utilizando esa palabra una forma de evadir todo lo del medio, que también son requisitos legales. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿sí? Las prórrogas de contrato, para que sean válidas, tienen que ser una continuación del contrato. O sea, lo que teníamos pactado tiene que mantenerse exactamente igual, salvo el plazo, ¿no? Que lo estamos estirando un poquito más. Y en realidad ni siquiera haría falta que la escribamos tampoco, porque mientras que las dos partes estén de acuerdo, la ley prevé esta forma de continuación de contrato de hecho, digamos, porque nos vamos quedando, vamos pagando y el locador recibe, el contrato se mantiene en igual condición hasta que alguna de las dos partes dice hasta acá llegamos. Pero es importante aclararlo porque si no es como que nos obligan a asumir obligaciones donde ya tenemos más obligaciones, pero en realidad el plazo de nuestra estabilidad en cuanto a la casa en la que vivimos se acorta, porque cumplimos nuevas condiciones, pero por 6 meses, por 1 año, y luego no sabemos si ese contrato va a tener continuidad o no. Claro. Y en el caso de la renovación, ¿no? Que, bueno, sabemos que lógicamente es un nuevo contrato, eso me pareció clave lo que me decías recién, porque claro, uno piensa que al renovarlo hay cosas que no va a tener que hacer.
Pero de hecho vimos un caso ahora de alguien cercano en el que, bueno, tiene que renovarlo, es un nuevo contrato, entonces eso implicaría, por ejemplo, volver a tener que presentar los garantes, volver a tener que poner un mes de honorarios o de depósito, es como si fuera realmente todo un nuevo alquiler. En realidad sí, es decir, es una facultad que sí, si el locador considera necesario actualizar los informes de dominio, volver a pedir la firma de los locadores y demás, sí es correcto. ¿Por qué? Y esto también es importante también tanto para inquilinos como para locadores. Por ejemplo, la responsabilidad de los garantes, ¿sí? No, ya no sigue vigente si las partes renuevan un contrato o lo prorrogan, ¿sí? De común acuerdo, pero ellos no tienen participación. Imagínate que vos pones en garantía tu casa, ¿no? A favor de algún Sí. familiar. Vos decís, bueno, es por 3 años. Listo, vos ya sabés que por 3 años vas a estar atenta a que ese familiar o amigo o amiga cumpla con su contrato. Si luego ellos deciden entre partes extenderlo, pero a vos no te avisan nada, no es tampoco razonable que vos sigas prestando de garantía de algo de lo que no participaste. Entonces, sí, lo totalmente, lógico tiene mucho sentido. Lo lógico es que se puedan volver a pedir. Puede haber relaciones de confianza en cual inquilino y locador decidan no asumir nuevos gastos o continuar el contrato de forma privada sin intervención de una inmobiliaria. Eso también es válido, digamos. Es una facultad que tiene el locador pedir esta clase de informes. Y también en este punto hay como una clave o un tip a tener en cuenta, que es saber, digamos, que si bien obviamente los informes de dominio, que son los que se hacen sobre las propiedades, en los casos en que se ofrecen como garantía, solo la podemos pedir, digamos, los abogados, martilleros y escribanos, ¿sí? Tienen un arancel, ¿sí? Tanto de gestoría como de el registro de la propiedad inmueble correspondiente a la provincia a la que pertenezcan, que son publicados, es decir, se pueden conocer por internet. A esto lo menciono porque muchas veces de repente el gasto de un informe de dominio termina siendo mucho más alto de lo que de verdad es, ¿sí? Es como casi como un pedacito más de comisión. Y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, en clientes míos. Hay veces que el informe va a ser igual de verídico, lo pida yo, lo pide la inmobiliaria o lo pida cualquier profesional. Entonces, por ejemplo, en mi caso hay clientes que me dicen, Majo, ¿no me gestionás el informe de dominio para presentar a la inmobiliaria? Y tiene igual validez el que pido yo, cobrado al precio real, que el que se pueda, digamos, poner que tal vez tenga como un sobreprecio. Esto, la verdad que es importante. Hay que estar como muy atento, digo, porque se cobra como muchísimo más por varias cosas, ¿no? Por eso también tenía la duda de esto de si tenías que sí o sí volver a poner un mes de honorarios. Digo, como que de pronto tenés que renovar el contrato y tenés que pagar muchísima plata toda junta otra vez, como si fueras a alquilar un departamento o una casa nueva. Ay, se me trabó, creo. Ahí está. Sí, hay acá dos cosas importantes. Uno es, ¿sí? ¿Me escuchás? Ahora sí. Bien, continúo. Cualquier cosa me decís si se corta. Dos cosas importantes sobre lo que estás mencionando, que es verdad. Primero, los gastos que voy a tener que pagar los pido por escrito nuevamente, ¿sí? Para saber realmente qué es lo que me están cobrando en carácter de cada ítem. Eso por un lado. Por otro lado, hay otra modificación que trajo la ley que está vigente, que es cuánto me devuelven de depósito, que también es un punto importante cuando uno va a renovar, ¿sí? Porque normalmente lo que se hace es se actualiza, digamos, el depósito, ¿no? En una renovación se compara. Bueno, la ley vigente de alquileres lo que dice es que yo pago un depósito en garantía correspondiente al primer mes de alquiler, ¿sí? Si yo hoy arranco pagando 100 pesos, mi depósito es de 100 pesos. Pero cuando me lo devuelven al final del contrato, me tienen que devolver el depósito actualizado al último mes de alquiler, ¿sí? Es decir, que si yo el último mes, desde mis 3 años de contrato, pagué 800 en vez de 100, me tienen que devolver 800. Y ese valor es el que se tiene que utilizar para reajustar, digamos, el depósito si me voy a continuar quedando en esa vivienda o el que me tienen que devolver, ¿sí? Esto es muy importante porque antes no estaba esta especificación en la ley. Eso hacía que a mí me devuelvan 2 años después un depósito que ya había quedado totalmente irrisorio en comparación, ¿no?, con la inflación. Ahora se devuelve actualizado y en el caso de que yo no renueve y me vaya, se devuelve en el momento de la entrega de la propiedad. Que eso también es algo contra importante, porque no sabes todos los casos que veo, que sobre todo cuando intervienen inmobiliarias es, ok, veo la propiedad y hablo con el dueño y le aviso que está todo bien, así te devuelve el depósito. Y eso se transforma en 1, 2, 3, 6 meses corriendo detrás del inmobiliario, del propietario, para que nos devuelvan el depósito. Entonces, no, el depósito se devuelve en el momento que yo entrego la propiedad. Si quedaron facturas pendientes, que es lo que suele suceder,
viste, el proporcional de la luz, el proporcional del agua. Bueno, todo eso se hacen después las cuentas. O se toma un estimativo al último mes que tenemos, más o menos calculamos, o devolvemos completo y después el locador le reclama al inquilino las facturas que estén pendientes de pago, ¿sí? Eso es algo también muy importante para evitarnos conflictos, sobre todo en los casos en los que no renovamos y ahí ya se termina nuestro contrato de alquiler. Claro. En ese caso, esto me lleva a preguntarte también, ¿vos crees que es capaz que cada cosa tiene justamente sus pros y sus contras, ¿no? Pero digo, ¿es conveniente, según tu opinión, alquilar mediante una inmobiliaria o con dueño directo, ¿no? Porque uno tiende a buscar más el dueño directo, no la inmobiliaria, porque no me van a cobrar la comisión, quizás, y qué sé yo. Pero no sé realmente si tiene algo que digas conviene con la inmobiliaria o con el dueño directo. Yo creo que para el inquilino es indistinto y hasta sería tal vez más provechoso por una cuestión de gastos alquilar a un dueño directo. No siempre es tan común, ¿no? Y la verdad es que las opciones con dueño directo son escasas realmente sobre la escasa oferta de alquileres. Lo que sí me parece importante es para los locadores, ¿sí? Me parece totalmente viable que un locador alquile de forma privada, sin necesidad de una inmobiliaria, pero tiene que tener los resguardos que normalmente tendría una inmobiliaria, por ejemplo, en cuanto a chequear las garantías, chequear la solvencia de las personas, hacer un contrato que sea legal, ¿sí? Tener previsiones, las cláusulas de rescisión, conocer la ley, o sea, requiere por ahí de un asesoramiento técnico para poder hacerlo con seguridad, pero bueno, obviamente que también la inmobiliaria a veces da el servicio de administración del alquiler durante el transcurso del alquiler, que bueno, si no está, digamos, no contamos con ese recurso, lo va a tener que hacer el dueño directamente. Para el inquilino creo que a veces es favorecedor. Y si algo te puedo decir en mi experiencia, sí, es que lamentablemente, tal vez me esté escuchando un martillero o martillera y se enoje, en mi experiencia como abogada, a veces, la gran porcentaje de las veces son las inmobiliarias las que hacen los líos, ¿sí? Al ser un intermediario, viste el famoso teléfono descompuesto, entre lo que el inquilino pide, lo que le llega al dueño, ahí muchas veces se hace lío. ¿Y por qué también nuevamente hay que estar muy atentos? Porque si se fijan, en la mayoría de los contratos, las inmobiliarias no aparecen. Las inmobiliarias tienen un rol de intermediación. De acuerdo a la ley de defensa del consumidor, están prestando un servicio, pero en los contratos no aparecen. Entonces, si yo me peleo porque, no sé, nadie me está arreglando la filtración que tengo en la pared, pero se lo digo en inmobiliaria, se lo digo, pero la inmobiliaria no aparece. En definitiva, quien es responsable de eso es el dueño. Y capaz que el dueño ni se enteró en algunas oportunidades del conflicto. Entonces, acá hay que ser cuidadosos y saber siempre que nuestra otra cara de nuestro contrato es el dueño o dueña. La inmobiliaria tiene un papel de intermediación, pero no de responsabilidad tan importante como la otra parte. Entonces, a cada uno le vamos a reclamar lo que corresponda. Al dueño le vamos a reclamar lo que hace nuestro contrato de locación y a la inmobiliaria le vamos a reclamar las deficiencias de su servicio de intermediación. Pero son dos cosas diferentes. Es muy bueno saberlo, realmente me parece un dato a tener muy en cuenta. Ahora, antes, porque justo nos llegó una pregunta, si te podemos mostrar, por ejemplo, acá Karina Jiménez es medio largo, así que lo muestro rápido y lo saco para leértelo. Dice, Dale. Emi, soy de Corrientes y estoy alquilando hace 3 años, cumpliendo casi 4, una casa. No me quieren hacer más contrato, no me quieren hacer más con el contrato de 3 años a 4. Eso es lo que me está quedando ahí como que estoy pagando la casa sin luz, solo casa y agua me aumenta todos los meses, a la casa le falta vidrios, puerta nueva, el techo, no tengo el tanque ni el calefón, estoy con 7 chicos, me quieren aumentar, bueno, prácticamente al doble, más adelante. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bien. Complicada la situación. Es complicada la situación. Acá voy a ir, digamos, a lo genérico. No le puedo dar la respuesta a ellas específicamente porque tendría que ver su contrato, tendríamos que analizar su caso en concreto. Claro. Lo que sí te puedo decir es, por un lado, no entendí si se quiere renovar a 4 años en sentido de a 1 año más o un contrato de 4 años. Calculo que puede ser esto de agregar 1 año, que es lo que hablábamos al principio. La realidad es que hoy por hoy no es legal hacer un contrato de alquiler de 1 año, ¿sí? El mínimo actual es de 3 años, se está debatiendo si eso se modifica, pero por ahora sigue siendo de 3 años, ¿sí? Eso punto 1.
Punto 2, los aumentos de los alquileres hoy también están reglados, ¿sí? Por la ley de alquileres. Y es un índice, es decir, que no se puede aumentar todos los meses como a uno le parezca, sino que se tiene que respetar el índice. Y 3, el tema de los arreglos también es algo que se puede reclamar, ¿sí? Todas las deficiencias que tiene la vivienda. ¿Por qué? Porque acá hay un concepto que es más amplio y más macro, que es, ¿yo alquilo para qué una vivienda? Para vivir, para disfrutarla, para estar con mi familia, ¿no? Entonces, si hay situaciones que hacen que yo no pueda disfrutar esa vivienda como lo pensé cuando la alquilé, entonces hay un incumplimiento de contrato que se puede reclamar. Bien. Para todo esto es importante asesorarse, ¿sí? Hay que conocer los derechos, leer bien el contrato y ver. Acá hay algo también importante que, otro tip que me parece re importante es, pasa mucho que a veces la gente, cuando alquila, hace el contrato que puede, porque la realidad es que el inquilino no tiene mucha participación en armar el contrato. El contrato ya viene hecho y uno acepta o no acepta, como que no hay mucha changüí de discutir cosas. Eso no significa que ese contrato, como está escrito así, es lo que hay que respetar. No. Si ese contrato, como está escrito así, es ilegal, hay que pedir que sea nulo las cláusulas que son ilegales. ¿Sí? Es decir, no es como, ay, yo necesitaba alquilar, entonces firmé lo que firmé y ahora ya está. No, no es así. Las obligaciones de los locadores son obligaciones y si están en contra de la ley, lo que se escribió, en cualquier momento del contrato el inquilino puede decir, hola, acá estoy, mira, esto que pusiste acá no es así, vamos a hacerlo bien. Y ahí está el derecho que uno puede ejercer conscientemente cuando está informado. Sobre todo porque hay muchas personas que se creen como rehenes de ese contrato porque ya está, ya lo firmaron, pero en realidad es un abuso de la otra parte, del desconocimiento de la ley, y hay una ilegalidad, obviamente, que tiene que poder ser reclamable. Perfecto. Sí, me encanta saberlo porque sí, uno a veces lo da como por hecho, ¿no? Decir, el contrato va a estar bien, lo firmo y ya. Es como volver a lo mismo, creo que para ir resumiendo y para terminar, así no te sacamos más tiempo, creo que como que el tomo de los datos más claves que nos estabas diciendo o de los consejos más importantes en realidad para que todos tengamos en cuenta, tiene que ver con esto, ¿no? De conocer la ley y toda su letra chica, saber los derechos, obligaciones. Por otro lado, bueno, vos nos decías recién también estar como asesorado, ¿no? Porque uno no tiene por qué saber absolutamente todo. Y por último, tener todo por escrito. Eso me parece de las cosas más importantes, porque si hay cualquier cosa que tengas que reclamar, bueno, lógicamente por escrito me imagino que lo hará más fácil también. Por supuesto. Y otra cosa que te agregaría es hacer valer nuestro tiempo. Muchas veces cuando tenemos conflictos con la otra parte, no queremos ser los malos de la película, no queremos buscar un problema, no queremos poner un abogado, mandar una carta de documento porque nos parece un montón. Pero lo que pasa a veces es que termina pasando 1 mes, 2, 3, 6 meses y nosotros seguimos con nuestro problema porque del otro lado no obtenemos una respuesta y muchas veces no tenemos, como vos decís, ninguna herramienta porque no quedó escrito en ningún lado todo lo que luchamos por ese derecho. Entonces a veces es mejor tomar una decisión, ser firmes, asesorarnos y actuar. Y una vez que nosotros actuamos y nos corremos de ese lugar, ¿sí? De que el otro haga como que nuestro derecho no existe, obligamos a la otra parte a que tome una postura, a que nos solucione el problema o a que reconozca lo que está haciendo. Y eso nos lleva a dar como un pasito más y a movernos de ese círculo vicioso en el que quedamos a veces encerrados sin quererlo. Perfecto, quedó más que claro. Majo, ahora sí, te dejamos ir, pero de verdad muchísimas gracias. Fue como muy, muy, muy esclarecedor. Me parece recontra importante este tema y que también la gente que nos está viendo lo tenga en cuenta, ¿no? Para mantenerse asesorado, para saber, para conocer la ley. Le volvemos a decir a la gente que lea la ley de alquileres, así está al tanto de lo que está pasando. Nuevamente te lo agradezco muchísimo, espero que tengas un buen martes y bueno, te esperamos, ¿no? Estar en contacto, te esperamos cuando quieras. Sí, buenísimo, muchas gracias. Aprovecho a dejarles el contacto para mis redes sociales por si a alguien le interesa, por supuesto, que sí. es @tuderechosimple en Instagram o www.tuderechosimple.com.ar. Y también después contarles que yo tengo un material gratuito que preparé de ley de alquileres cuando salió en su momento la ley que hoy está vigente, así que a quien les interese lo pueden buscar, pedírmelo, se los puedo facilitar como para que esto que charlamos lo puedan tener también por escrito en sus correos electrónicos y bien guardaditos en una carpeta. Me encantó, me parece súper importante. Bueno, ahí estoy mostrando que es @tuderechosimple, así que me imagino que desde ahí también se puede llegar a la web, ¿no? Tanto en las redes sociales. Exacto, Bueno, se puede llegar a la a todos web, ya no, saben está a que disposición para ustedes. perfecto, bueno, está a disposición también el Instagram para que se sigan informando de Majo, le volvemos a agradecer. Bueno, lo voy a estar mostrando ahí un ratito más al Instagram, así la gente tiene tiempo de sacarlo, de anotarlo, de entrar.
Y bueno, y a vos saludarte de nuevo, decirte muchísimas gracias y estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan una buena tarde. Igualmente, nos vemos. Adiós. Amigos, amigas, ahí estábamos hablando con la doctora María José Carricaburu, que ahí tienen la cuenta de Instagram, como nos dijo recién. Lo escribí en los comentarios, después lo voy a poner en un cartelito bien grande, pero se los dejé en los comentarios porque ustedes desde ahí directamente lo pueden copiar y pegar para entrar más rápido. @tuderechosimple, desde ahí van a poder ver un montón de información, van a poder ver también la web, así que no se lo pierdan, porque me quedo con la importancia que tuvo este tema de los alquileres, ¿no? Para mí, para todo el mundo, para todos los que están alquilando. Esto de estar súper informado, de que conozcan la ley de alquileres, que se mantengan al tanto, vieron que lo dije antes, información es poder, así que mientras estén informados, más facilidades o posibilidades o de mejor manera van a hacer este tipo de trámites como lo es un alquiler, que es algo tan importante porque implica la vivienda de uno o de toda una familia. Así que conocer la ley de alquileres, mantenerse informados, que es la ley vigente, toda la letra chica que eso implica, como dije recién, los derechos y obligaciones, lo que nos decía Majo también, el tema de mantener todo por escrito, mantenerse también asesorado. Hay un montón de cosas que yo no conocía incluso y que me parecieron súper, súper importantes. Todo este tema de cuando la renovación de un contrato de alquiler no es solamente una renovación, sino que es como hacer un contrato nuevo. El tema de los aumentos, que ya está todo también como fijo, hay un índice también sobre el tiempo, cada cuánto te pueden aumentar, no es todos los meses. El mínimo de años de alquiler, ya sea de una casa o de un departamento, que son 3 años, el mínimo, no te pueden alquilar por un solo año. Bueno, varias cositas que me parecieron súper importantes. Si llegaste más tarde, te conectaste un poquito después, aprovecha y reviví después todo este programa y la entrevista particular, así más cortita con Majo, sobre el tema alquileres. No se la pierdan porque tiene un montón de datos súper clave para tener en cuenta, sobre todo ahora que estamos en época de renovación de contratos. Ténganlo en cuenta por si les toca tener que hacer ese tipo de trámites. Nos dio datos y consejos, tips, si quieren, muy, pero muy importantes. Bueno, por supuesto tienen ahí también